buenas noches, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches para disfrutar ahora el resumen de lo mejor de 8.com, Canal 30, Tele 1. Esta noche estaremos presentándole a todos ustedes un recuento de todos los actores y los tópicos que hemos tenido a lo largo y ancho de esta semana. Hablaremos de lo que sucedió el día lunes porque nos acompañó Bessie Ríos, que además de ser defensora de los derechos humanos, también es una destacada abogada. Hablamos con ella sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad, que usted, por supuesto, desea escuchar. Esto fue lo que nos dijo. A continuación, se lo presentamos. Este lunes en 8.com. Analista, defensora de los derechos humanos, Bessie Ríos. El día de ayer lo que se conoció es que probablemente se puede impugnar la elección del alcalde de la alcaldía por San Salvador, pero al inicio del proceso el día sábado se conoció que inclusive se estaba valorando suspenderla y trasladarle para otra fecha. ¿Cuál es tu análisis? Este ejercicio medianamente democrático, te digo medianamente democrático porque tú te has dado cuenta, en el caso de todos los partidos políticos no ha habido ningún tipo de debate ni ninguna propuesta interna, no hay autocrítica, no hay una valoración del trabajo de cada uno de los partidos que tuvo representación en la asamblea en este periodo pasado. Entonces, cuando tú tenés que la dirección es la que al final bendice las candidaturas, apoya y le aparta a ciertos candidatos la competencia para que quede el que quiere que quede la dirección, el financista, la comisión, como le quieran llamar, es bien difícil que ellos mismos logren revertir este tipo de decisiones. Ahora vámonos al partido PDC, PCN. ¿Qué te parece? También le debo de preguntar sobre algunas, nuevas modalidades de los cuales se han implementado. ¿Tu opinión? Son de los pocos partidos que han metido un montón de gente que tiene, cierta trayectoria por el tema de la crítica. De hecho, mucha gente con una trayectoria de conservadora, ¿no? Conservadora con los temas de valores, de familia, antiaborto, antiderechos LGBT. Creo que ellos se van a colocar como ese va a ser su bastión junto con Vamos, que es otro partido que tiene el mismo corte moralista religioso. Y han metido nuevos rostros en ambos partidos, igual que en nuestro tiempo. Pero lo que yo te digo es que no hay sorpresas, por ejemplo, que la gente que ya sabe vos que es la que está bendecida, la que ya está señalada, ¿no? Destinada a ser el candidato porque va a ser el rostro que van a poner en la campaña, quedan en buena posición. Cuando hay un debate real interno dentro de cada uno de los partidos, se ven las diferentes corrientes de pensamiento y cada una tiene su impulsor. Y entonces se debate internamente con la militancia qué es el rumbo o cuál es el rumbo que va a tomar cada partido, y así salen las candidaturas. ¿Qué te parecen ciertos rostros que se perfilan en la política salvadoreña que han incursionado y que podrían en alguna medida también ser algún tipo de opción en los próximos comicios electorales? Si bien es cierto, hay caritas nuevas, caritas interesantes, la nulidad de propuestas, la falta de debate interno en los partidos políticos, el mero cumplimiento del requisito de hacer unas internas que solo vienen a ser la ratificación de la decisión de la dirección de los partidos políticos, pues no me entusiasma, porque al final significa que voy a quitar a los históricos que tienen 30 años de estar en la Asamblea Legislativa por otros que se van a quedar otros 30 años más. Y el tema de la renovación en la Asamblea Legislativa va más allá de caritas nuevas o de personas que yo no veía en la política, sino que tiene que implantarse el tema de las propuestas reales, realizables, fundamentadas,
dentro de una ideología de un partido que ha sido analizado por su militancia con el fundamento de un debate claro y conciso. Pero esto no se ha dado en ninguno de los partidos políticos. Imagínate que primero han promovido los rostros estos bonitos, los nuevos, los famosos en Twitter, por ejemplo, porque hoy se han propuesto de todos los partidos políticos Twistar, ¿no? Personas que son famosas en redes para ver si logras jalar votos, pero le estás entregando entonces al electorado salvadoreño caras bonitas y no propuestas. Hasta la fecha, aquí no hay ningún candidato hasta el momento que te haya dado una propuesta. Ninguno. Entonces es bien difícil valorar. O sea, yo te puedo decir, si hay un montón de gente, buena gente. Hay gente que incluso yo conozco de manera personal y te puedo decir, son gente honrada y muy buenos trabajadores, pero una cosa es que yo los conozca como honrados y buenos trabajadores y otra, cómo se van a comportar en la Asamblea Legislativa. Y eso, ¿cómo le voy a exigir a esa persona si no conozco sus propuestas? Y eso creo que debe ser el punto. Este tipo de programas como el tuyo es importante porque hay que hacer un llamado a los candidatos, pero también a los electores, que ya no podemos seguir votando por modelos, por candidatas o candidatos que tienen un Instagram bien bonito, lleno de fotos muy bonitas y se miran muy chulos ellos y todo, pero que no tienen propuestas reales y concretas. O sea, para estar poniendo piñatas vacías en la Asamblea Legislativa, pues por Dios, para lo nuevo conocido, pues nos quedamos con lo viejo que ya tenemos. ¿Cuál es tu opinión sobre el partido Arena y que renunció en determinado momento la diputada Milena Mayorga, pero Felisa pedía también que no la tomaron en cuenta, pero también pedía también Arturo Magaña. También Arturo Magaña, correcto, y pedía que la expulsaran, pero no se dio ni una ni la otra cosa. ¿Tu opinión? Mira, Arena tenía este conflicto con estos diputados, Milena, Felisa, Magaña, y había, Escalante, que era, digamos, un equipo de diputados, 4 o 5 diputados, que estaba en una disputa fuerte con la cúpula. Yo personalmente lo dije en tu programa un día, este tipo de estiras y encoges le pasa factura al partido. Lo que sucede es que esto lo vamos a comprobar hasta el proceso electoral, porque la manera en la que se han presentado estos diputados y diputadas como víctimas de la dirección del partido, sumado a lo que se le hizo al señor Mansur, la gente lo observa, la gente lo ve y esto genera costo político electoral. Me imagino yo que la dirección de Arena lo valoró y no les importó generar el tema del costo, ¿verdad? Pero cada partido debe de decidir de manera firme y concreta quiénes le van a representar y quiénes no. Pero esto pasa, como te digo, no por la decisión de 4 o 5 iluminados que forman parte de la dirección de determinado partido político. Esto debe pasar por un debate interno, donde la corriente que es más conservadora, la que es ecléctica, la que es más progresista, generen un debate y digan sí o no tenemos que tener estas personas, o qué errores cometimos y por qué se nos metió esta gente aquí, o cómo la vamos a sacar, o nos va a generar costo expulsarla o no expulsarla. Creo que todo eso le falta a nuestros políticos, que asusta pues, porque te da la impresión de que estos partidos que tienen más de 30 años de estar funcionando, de verdad es que la democracia solo es un discurso o una palabra que se utiliza en los discursos previo al proceso electoral, y no es una frase que se utilice como un ejercicio real dentro de sus propios institutos políticos. Y si internamente no practicas el tema de la democracia, el sano debate, la discusión de ideas, de ideologías, y generas conclusiones que te terminen uniendo al partido, porque el punto es cuando tú tenés un debate interno y se impone una de las ideas, lo correcto es que después todos se sumen y respalden esa línea o ese pensamiento que se va a impulsar desde el partido.
Pero cuando no haces eso, pasa lo que ha pasado en Nuevas Ideas, que tenés las incisiones, y que no es nuevo, porque lo de Nuevas Ideas no es nuevo, sino vayámonos para los 90 con el FMLN cuando fue partido. Si aquí el FMLN fue el primero que hizo primar internas en El Salvador, esto les ayudó a hacer las purgas internas para expulsar líneas, los renovadores y todos los demás que salieron dentro del FMLN, para eso le sirvió al partido. Pero yo recuerdo a Arena hacerle burla y el PCN y el PDC diciendo, ya ven, por eso nosotros no hacemos internas, porque esto genera divisiones. Ojo, divisiones en los partidos hay cuando las alianzas están pegadas con saliva, cuando lo que hay es alianzas y no corrientes de pensamiento bajo un techo que se llama partido político, donde vos podés hacer fluir tu ideología. La posición o la manera en la que el Arena trató a estos diputados, independientemente que la gente los apoye o no los apoye, va a ser algo que se va a ver hasta las elecciones de 2021. Yo te lo dije en tu programa y vuelvo y lo repito, yo creo que le va a pasar costo, les va a pasar factura no haberlos expulsado desde antes y haberles permitido que durante más de año y medio estuviesen martirizándose estas personas. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día martes nos acompañó el candidato del partido Vamos, Hernán Carrasco. Con este abogado y destacado periodista conversamos sobre el proceso interno del partido Vamos para la elección de sus cuadros más importantes de cara a los comicios electorales del próximo año. Con él conversamos también acerca de los procesos de otros institutos políticos que en algún momento han sido señalados de ausencia o falta de la democracia interna, temas de coyuntura, de actualidad, también los abordamos con el profesional. Esto fue lo que nos dijo, se lo presentamos. Este martes en 8.com. El candidato a una diputación al interior de la Asamblea Legislativa, el licenciado Hernán Carrasco, por el partido Vamos. ¿Cómo llegás a toda esta dinámica política? ¿Qué te hizo tomar la decisión? Todas esas situaciones que van complicando en el día a día a los ciudadanos, a la gente común, a los amigos, a los que uno conoce, al vecino, al compañero de trabajo, te vas dando cuenta que todo se va volviendo un poco insostenible en el país y hay que tratar de buscar un cambio. Yo siempre me voy a pegar por lo que decía mi padre, que siempre uno tiene que tratar de dejar un legado, de buscar algo para el país, para las personas, para la sociedad, y justamente en base a eso es que al final termino tomando esa decisión. Listo. Hernán, sobre esta dinámica también preguntarte de pronto, ¿cómo fue el proceso de elección interna del partido Vamos? Ya que estamos desarrollando este tema, porque en todos los partidos políticos se ha estado dando estos pasados fines de semana. Fíjate que al hacer un recuento de todo lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas, en estos últimos días, te vas dando cuenta que el proceso interno de elección de los candidatos en Vamos fue realmente un ejemplo en todo sentido. A pesar de que se tomó la decisión de hacerlo presencial, se tomó la decisión de que todos se acercaran a los centros de votación y que en un principio se podía haber complicado eso, ¿no? Pero se tomaron las medidas de bioseguridad pertinentes, se realizó un gran trabajo al respecto justamente para evitar que esto pudiera tener alguna complicación en cuanto a la salud. Y funcionó perfecto. La gente llegó en horarios programados, no existieron aglomeraciones y todo fue saliendo realmente impecable. Y lo mejor de todo es que cubrió completamente las expectativas de todos los afiliados de Vamos, que realmente salieron muy satisfechos por la forma en que se llevaron a cabo las elecciones y también por los resultados, que era lo principal, ¿no? Al final de cuentas. Y te digo esto porque a lo largo de los últimos días, te decía al principio,
nos hemos dado cuenta cómo diferentes partidos, pues, afiliados a esos partidos, pues están teniendo quejas tremendas de cómo se han realizado las internas de ellos. Es preocupante porque hay muchas quejas al respecto. Tu valoración, ¿qué podrías destacar que tiene Vamos que no tienen los demás partidos políticos, incluyendo a Nuevas Ideas? Yo creo que la propuesta grande de Vamos es la transparencia, y justamente cuando tú ves que unas elecciones se manejaron bajo una transparencia tremenda, porque no solamente estamos hablando en términos generales de lo que fue el día de la votación interna, de que los resultados fueran verificados y no existiera ninguna queja por ninguno de los aspirantes a candidato, incluso de aquellos que no lograron quedar como tal, ¿no? como candidatos. Cuando te das cuenta que a esto le antecede todo un proceso, ¿no? Una serie de entrevistas para conocer primero la persona cómo es, cuáles son sus ideas y cómo ésta ve las perspectivas de país, ¿no? De acuerdo a los principios del partido. Cuando tienes una serie de exámenes que te permite también, o le permite al partido, te puedes tener más o menos una idea más aproximada, ¿no? De lo que tú eres y de lo que puede aportar al país, y sobre todo como candidato por Vamos. Cuando te das cuenta que durante todo este proceso también estás en constante capacitación y te van evaluando cada una de las capacitaciones justamente para que si llegas a ser un candidato, pues trates de llegar, aparte con tus conocimientos, pues trates de llegar con otra cantidad de conocimiento más que te proporciona el partido. Y de hecho terminaron las elecciones, pero inmediatamente también vamos a seguir en capacitaciones constantes de diferentes temas, porque lo que quiere el partido es justamente tener candidatos preparados que puedan servir al país. Nos hace falta el tema de la seguridad en nuestro país. Es evidente que los números han bajado de homicidios, hay todavía porque esporádicamente se siguen dando. ¿Cuál es tu valoración de esto? Porque han bajado los homicidios, pero no otro tipo de delitos. Creo que habría que entrar a analizar si realmente cuáles fueron las razones del por qué la cifra de homicidios bajó. Obviamente el trabajo de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, creo que fue vital. Fueron una de las acciones que dentro de todo me parece que en un principio que se tomaron y se llevaron y sirvieron justamente para bajar este tipo de situaciones. Pero ¿fue eso realmente lo que llevó a una baja tan importante de asesinatos en el país, o fue otro tipo de situaciones? Hay mucho que investigar en ese sentido. Lo que pasa es que la pandemia también te ha frenado un poco la capacidad de poder analizar este fenómeno, ¿no? que ha ocurrido. Porque sí, si tú te vas a las estadísticas, el descenso en esa materia pues fue bastante, ¿no? significativo en comparación a años anteriores. Pero insisto, lo de la pandemia no ha permitido poder estudiar el por qué y a qué se debió este descenso tan significativo en esa clase de delito. Con respecto a los demás delitos, creería yo que esto va a seguir incrementándose, y es ahí donde hay que seguir buscando las medidas en conjunto, medidas económicas, medidas represivas, justamente para evitar que esto se siga dando, sobre todo si estamos hablando de una crisis económica y aparte de esto vas a golpear más a los empresarios, a todas las personas que se dedican y que tienen desde un pequeño negocio hasta una gran empresa y se van a ver afectados por este tipo de situaciones, pues obviamente todo se vuelve en un panorama un poco más oscuro, ¿no? Así que habrá que tocarlo también junto con el regreso o la reactivación económica. Creo que tienen que ir obviamente a la par, ¿no? Perfecto. Hernán, otro de los temas que en las diferentes encuestas se resiente es quizás el tema del empleo, que no es novedoso en este gobierno, ya en los gobiernos del FMLN o de Arena también se venía tocando el tema de la falta de empleo y el tema económico, que la población salvadoreña lo resiente.
no es una exclusividad de este gobierno, ¿verdad? Tiene un año y fracción de haber llegado. También se le resentía al FMLN y al Partido Arena, con la diferencia en que este ha tenido que lidiar con una pandemia, Claro. ¿verdad? Que ha venido a impactar negativamente. ¿Tu opinión? Mira, obviamente, ¿cuál es la forma de poder generar riqueza? La forma de poder generar riqueza, de poder generar empleos, de poder generar, es todo a través de las libertades económicas que podamos tener, ¿no? En ese sentido, por eso yo te mencionaba hace un momento, creo que es fundamental que se analice la posibilidad de darle un poquito más de libertades, ¿no? Y cuando me hablo de libertades también en el sentido de impuestos para los que ejercen el comercio. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos, por ejemplo, en el país, y algo que se ha incrementado justamente en este tiempo de pandemia, el surgimiento de nuevas empresas, de emprendimientos, empresas pequeñas que tratan de salir a flote con muy pocos recursos, pero cuando se ven obligados a pagar una serie de impuestos, a tratar de llegar a la legalidad a través de una inscripción en un registro, a través de una constitución de una sociedad y todo, lo que permitiría también al Estado, ¿no?, garantizar un poco de recursos de esas personas, comerciantes. Obviamente todo esto se le va complicando, se da cuenta que son gastos y en vez de crecer, pues obviamente toma la decisión de cerrar. Eso es lo que ocurre en la mayoría, un 80-90% de las empresas que nacen ya a menos de los 2 años ya están teniendo ese problema. Por eso creo que es importante, ¿no?, el que se le dé la facilidad, el tratar de buscar la manera en que estas empresas, aparte, ¿no?, de los gastos, de todos los gastos operativos que tienen que llevar, pues no tengan que cargar con más gastos. Imagínate, una manera tan sencilla, si tu empresa logra contratar a 3 o 4 personas, obviamente estás hablando de que 3 o 4 personas más ya son sujetos de impuesto de renta. Es una manera diferente, ¿no?, de captar recursos, y no solamente ahogando a una empresa que está tratando de salir a flote, que está tratando de crecer y obviamente pues dinamizar la economía salvadoreña. Y no solamente me refiero a las pequeñas, a las medianas, sino que también a las empresas grandes que contratan, que tienen 500, 1000 o más empleados, ¿no? ¿Por qué también no facilitarles las cosas en este momento, de modo que la economía salvadoreña se vuelva a dinamizar? Y obviamente con una mejor economía, con más recursos, obviamente las empresas van a buscar más empleados, porque la misma necesidad, ¿no?, va a ser que estas empresas necesiten más mano de obra para poder crear, para poder llevar a cabo todos sus emprendimientos, ¿no? Esta es una manera lógica y coherente en que puedes llegar a tener un poco más y a buscar un poco más de todo esto, ¿no?, que es tan importante como el trabajo para las personas, ¿no? Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, el día miércoles nos acompañaron tanto candidatos de alcalde como de diputados y miembros del Consejo de alta gerencia del partido PCN. Con ellos abordamos temas no solamente de actualidad, sino que también, por supuesto, de hechos que se han venido dando al interior de este partido en la elección de sus cuadros más importantes para llevar propuestas en los próximos comicios electorales el próximo año, en búsqueda de alcaldes, diputados y miembros del Parlamento Centroamericano. Esto fue lo que nos dijeron. A continuación se lo presentamos. Este
este miércoles en 8.com. Nos visitan miembros, por supuesto, y candidatos del partido PCN. Licenciado Rodrigo Gutiérrez, candidato a alcalde por Antiguo Cuscatlán. Planeamos hacer una oficina de transparencia municipal donde cualquier ciudadano puede accesar a la información y no tendremos ninguna información reservada. O sea, la primera institución pública libre de información reservada. Luego tenemos bastantes propuestas de infraestructura. Ese es un tema que ha quedado bastante olvidado en el municipio. Creo que la actual administración se durmió en los laureles y tenemos bastantes ideas de renovación urbana. Hemos considerado como partido que la elección presencial da una mayor garantía de transparencia a la población de que se están proponiendo los candidatos que las bases del partido han elegido. Hemos visto cómo otros institutos políticos han tenido serios problemas al llevar a cabo sus internas de forma electrónica, y debido a ese y a otras razones que el Consejo Ejecutivo pues tomó en consideración, todas las elecciones a nivel nacional, y Antiguo Cuscatlán no fue la excepción, se llevaron a cabo de esa manera. Como dice el arquitecto, pues fue una fiesta pecenista, tuvimos la afluencia que nosotros esperábamos de las bases, y las bases han ratificado como candidato a Rodrigo Gutiérrez. Con los diputados, pues yo pienso que es una nueva forma de venir y hacer una nueva presencia del PCN dentro de la Asamblea, pues es necesaria. Es necesario tener ese cambio y esa fuerza que el PCN ha tenido por tantos años, en nuevas caras, en nuevas personas que tengan una visión más fresca de la política, y creo yo de manera concreta que de verdad PCN en este momento es la solución. Realmente lo que a mí me motiva siempre a hacer política, bueno, yo tengo ya un poco más de 6 años de hacer política, lo que a mí me motiva es mi país, ¿verdad? Es la situación siempre de sacar al país adelante. Bueno, tal cual y tú lo acabas de expresar, tengo familia, soy madre soltera, tengo 2 hijas, tengo una madre que depende de mí, y bueno, pues estos son como los pilares que a mí me motivan para hacer de El Salvador un país mejor. Es bastante difícil, es un reto muy difícil para las mujeres en mi situación, pero estoy convencida de que El Salvador necesita mujeres con coraje, mujeres valientes, mujeres que enfrenten día a día la lucha política, porque realmente es una lucha. La gente honesta dice, queremos políticos honestos. Yo no voy a cuestionar, o sea, yo no soy quien vengo a cuestionar nada. Lo que la gente quiere es soluciones, porque yo el discurso de odio no lo comparto de parte de nadie, eso no. Yo sí tengo algo que decir, lo digo a la persona directamente, y yo sé que eso va a costar. Estar en este momento es bien difícil, y yo lo que quiero promover es que el papel de la suplencia también tenga protagonismo, que le aporte, pues, o sea, no solo llegue de vez en cuando, y que la gente también pueda acercarse, porque nosotros no somos estrellas, o sea, somos personas que se pueden abordar en cualquier lugar, en la calle, en la asamblea, donde sea. Yo tengo esa mística y pienso que con Gloria, que es una mujer que sabe de leyes y que conoce mucho lo que es este campo, pues por eso yo decidí unirme a ella para poder aportarle lo que yo pueda. ¿Cuál sería la relación que ustedes tendrían con el gobierno central? En los últimos días hemos visto una fricción muy grande entre órganos. ¿Cuál sería la relación que usted tendría para trabajar con ellos en pro del municipio? Sí, Sergio, la verdad que pues yo quisiera la cooperación del gobierno de llegar a la silla edilicia. Especialmente quisiera trabajar temas de las comunidades. Tenemos la comunidad del Tanque y la Cuchilla, que son de las más grandes de Antiguo, en una zona pues muy peligrosa. Ahorita en Amanda se inundaron con la tormenta Amanda, y es una zona que pues no es apta para residencia de nadie. Quisiera trabajar una solución permanente para ellos, y sí es algo de tanta envergadura que sí necesitamos el apoyo del gobierno central para esa situación. Ahí están contempladas unas obras de mitigación, unas lagunas que detuvieran el flujo de la quebrada y evitarían las inundaciones río abajo. Entonces,
solucionando ese tema se pudiera considerar pues unos edificios modernos para ellos, siempre en el municipio, siempre cerca de donde viven y donde trabajan. Ese tema quisiera trabajarlo con el gobierno central. Listo. Arquitecto López, ¿cuál debe de ser la relación de partidos políticos, los diferentes órganos del Estado, las instituciones para sacar adelante este país? Porque sí hemos visto alguna especie de fricción entre algunas instituciones. Sí, a mi criterio, en realidad, pues, como antes lo estaban comentando nuestras compañeras que van a ser diputadas, candidatas a diputadas, estaba hablando sobre la relación que hay política, que hay demasiada fricción entre pensamientos ideológicos. Pienso que la pandemia nos va a dejar en un momento en el que el pensamiento ideológico puede llegar a ser un puente para poder venir y trabajar en conjunto con transparencia, sin andar haciendo cosas que no tienen nada que ver con el bienestar para el pueblo salvadoreño. Creo yo firmemente que de verdad si hay un entendimiento entre las municipalidades y que son los gobiernos locales para poder hacer una mejora de vida para los salvadoreños, para la Asamblea Legislativa sería mucho más fácil legislar, pues tendría el apoyo de todas las personas que viven en los municipios y hubiera un crecimiento económico, de vida, de las personas como tal, para poder hacer entonces una mejor relación entre los gobiernos locales y la Asamblea Legislativa para poder hacer un mejor El Salvador. Entonces, yo pienso que ese puente ideológico y ese conflicto de poderes que todo el tiempo se vive, podría llegar a ser este momento en el 2021 con la ayuda de nuestros hermanos salvadoreños para poder pensar que no necesitamos de verdad un enquiste o una fuerza que nos haga hacer las cosas, sino que hagamos todos en conjunto y hacerlo de la mejor manera. Licenciado Rovira, la misma pregunta para usted, por favor, relación institucional. Definitivamente, Sergio, en la situación actual que no solamente nuestro país, sino que el mundo entero vive, por todo lo que nosotros ya conocemos y todos los embates que estamos sufriendo como humanidad, solo juntos saldremos adelante como nación. Y cuando me refiero juntos como sociedad, pero parte importantísima de la sociedad es su gobierno, y su gobierno es todo, los tres órganos de Estado, legislativo, ejecutivo, judicial y los gobiernos locales. Todos debemos trabajar hacia un mismo fin, con directrices en común y velando por nuestra gente, por la población salvadoreña. Tenemos que iniciar, bueno, como decía Ricardo, pues nosotros como futuro gobierno municipal estamos en todo el interés de cooperar con el gobierno central y queremos la cooperación del gobierno central, como te repito, Sergio, para el bien de nuestra población. Es fundamental. No quiero dejar de decirle al pueblo de Antiguo Cucatlán que para el 2021, yo he leído en redes sociales, Sergio, he escuchado diferentes comentarios y he leído diferentes comentarios en redes sociales que Antiguo Cucatlán no hay una opción municipal. La gente no está contenta con el gobierno municipal actual, consideran que ya 33 años pues han sido suficientes para que el actual gobierno municipal dé lo que tiene que dar. Pues yo le quiero decir a la gente que en el 2021 sí van a tener una opción, que nos sigan en redes sociales, que sigan al PCN en redes sociales, que sigan a Rodrigo Gutiérrez y que lo tomen en cuenta. Tomen en cuenta sus proyectos y que los irán conociendo en el transcurso del tiempo. Muchos salvadoreños quieren salir a trabajar,
también el tema de la salud está de por medio. Desde la Asamblea Legislativa, con relación a este tema, ¿cuánto se puede hacer? Bueno, se puede hacer mucho. Realmente, Sergio, es de tomar conciencia, y los salvadoreños deben de tomar conciencia de que es una situación más personal incluso que institucional. ¿Por qué? Porque las recomendaciones ya están dadas. Las recomendaciones constantemente las externan médicos con experiencia, la externa el mismo Ministerio de Salud, que es distanciamiento social y las medidas de higiene para poder evitar la propagación del virus. El video fue muy ilustrativo, creo que cualquier persona puede entenderlo, no tiene voz, no tiene audio, pero con los ademanes y con todas las acciones que hacen en el video es fácil comprender de que todo es una cuestión personal, ¿verdad? La responsabilidad comienza por uno. ¿Por qué? Porque es uno el encargado de cuidarse por amor propio para poder cuidar a los demás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, más que responsabilidad del Estado, más que responsabilidad de las instituciones, es responsabilidad propia. Sí se puede hacer mucho, se puede trabajar sobre, sobre alternativas como para poder disminuir los niveles de contagio, pero de nada servirá si la población salvadoreña no toma esa atribución a título personal para cuidarse y resguardarse, conocer un poco más del tema, conocer un poco más del virus, que la transmisión es por contacto, que no es un virus que anda en el aire, la transmisión es de persona contagiada a persona sana, o de persona contagiada a otra persona contagiada. Bueno, ya podemos ver los casos de los médicos, la carga viral es la que se está llevando a la mayoría de médicos, no es porque ellos no ocupen los insumos necesarios, sino que es porque hay una carga viral que a ellos los ataca y el virus les pega más fuerte. Entonces, considero yo que es una cuestión más personal que institucional. Sí se puede abordar mucho a través de la Asamblea Legislativa, en cooperación con el gobierno central, pero es una atribución, una responsabilidad más propia de cada persona. Listo. Nuria, también su opinión para usted. Sí, yo creo que en la Asamblea se ha hecho bastante esfuerzo. Hemos estado en las comisiones, en las discusiones, y hay cosas tan mínimas por las que no ha habido acuerdo, increíble. O sea, uno a veces no alcanza a dimensionar por qué. Si hay un 96% de acuerdo, ese 4% que puede significar días de diferencia, no logra que haya un entendimiento. Yo pienso que la Asamblea ha hecho su trabajo, el Ejecutivo hizo su trabajo también desde el inicio, que fue muy bueno, pero ahora el punto es que todos los partidos en la Asamblea y el Ejecutivo y todas las instituciones se unan, o sea, que tengan un discurso más conciliador, porque esto ha generado que las personas generen una cantidad de discriminación, no se imagina qué terrible está acabando con los seres humanos, con las personas con enfermedades crónicas, la situación de la discriminación al ser portadores de coronavirus. Yo pienso que faltan 4 años todavía, ¿verdad?, para que termine el Ejecutivo, y si va a estar así, nosotros nos va a tocar ver eso. Yo no quisiera estar en esa posición, estar peleando con nadie. Si acá no se gobierna para a un grupo ideológico, un partido, una empresa, se gobierna para todos los salvadoreños. Una vez uno sale de su digamos, su empleo, es ciudadano. Una vez sale alguien de su empresa, es ciudadano. Una vez sale del bufete jurídico, es ciudadano. O del mercado, es ciudadano. Toda la gente tiene que verse como ciudadanos, no como que este es de tal partido, este del otro, y por eso no se ponen de acuerdo. Yo pienso que a cualquier cosa que pase, el problema le va quedando al que viene a gobernar posteriormente. Si nosotros empezamos a unir esas posiciones y bajar un poquito el discurso de ¿cómo se llama?, de choque, correcto, de choque, entonces esto va a cambiar, porque la gente necesita un mensaje esperanzador, que se le ayude a asimilar esta situación, que se humanice nuevamente como éramos antes, que sean solidarios, porque lejos de la política, como decía Gloria, acá depende de uno la responsabilidad. Si yo no quiero enfermarme y no quiero morirme, entonces yo voy a hacer todo, hasta exagerada puedo ser, con las medidas para cuidarme, pero eso no significa que voy a estar maltratando a la otra persona, como que si tiene, así como cuando se descubrió el SIDA, que te acuerdas que uno temía que con solo lo tocarlo ya tenía eso, esa era una ignorancia muy grande. Ahora bien, esto está pasando, lo digo por experiencia propia,
porque tuve también coronavirus y fue de un caso, gracias a Dios, fue atípico, fue asintomático, fue sintomático, no sufrí lo que otras personas han sufrido. He visto amigos que han pasado las etapas hasta de intubación y eso, créame, lo que uno no se lo desea a nadie. Entonces, hagamos lo que tengamos que hacer y luego pues dejemos a los gobernantes que ellos hagan su trabajo también. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día jueves, en Noche de Análisis, nos acompañó el doctor Miguel Fortín Magaña, Calixto Mejía. Con ellos abordamos diferentes temáticas de los cuales se han venido dando en nuestro país, toma de decisiones dentro de la Asamblea Legislativa, señalamientos en el tema de la pandemia y, por supuesto, la situación económica que vive nuestro país. Esto fue lo que nos dijeron. A continuación, se lo presentamos. En el jueves de análisis en 8.com. Doctor Miguel Fortín Magaña, vía Skype. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. Esta misma semana la Asamblea Legislativa señala ya día y hora para iniciar el proceso de antejuicio en contra del señor ministro de la Defensa, Merino Monroy, por el 9 de febrero. Por ejemplo, el señor Pablo Alniker, al que no tengo el gusto de conocer, el otro día en su tweet, como es la característica de este gobierno, literalmente ha insultado a una persona que le dijo algo y lo mandó a comer M, literal. O sea, estos funcionarios no tienen ya ningún empacho en ocupar cualquier tipo de palabras, y amenazó con que no se fuera a ocupar o a llamar a una especie de... No es antejuicio, yo no sé tú que sos abogado, Sergio, pero realmente pues lo están interpelando al ministro para ver si da lugar a causa de antejuicio, ¿verdad? Ahora con el ministro Monroy, pues también es lo mismo, viene el ataque, la amenaza de por qué lo van a interpelar. Pues señor Alniker, porque todos tenemos que responder ante la ley, porque nadie está sobre la ley. Porque con mucha pena he de decirle que ni usted, ni el señor presidente, ni ninguna otra persona está sobre la ley. Y que aunque el fiscal no haga nada, pero tendrá el pueblo que entender que hay una cuestión que se llama ley y que todos nos debemos a esto. Le doy la bienvenida a Calixto Mejía. Calixto, un gusto saludarte. Esta semana el exministro de la Defensa, David Munguía Payés, es llevado a los tribunales por la participación en el tema de la tregua, y al ex presidente de la República, Mauricio Funes, se le imputa un nuevo delito. ¿Tu opinión? Bueno, por eso segundo voy a empezar sobre el tema del proceso que enfrenta el exministro de Defensa, Munguía Payés. Pues, sin lugar a duda, para todo el mundo, para cualquier ciudadano, enfrentar un proceso judicial penal es sin lugar a duda complicado, eso sin distinción alguna. Sin embargo, creo que es una oportunidad grande que tiene el exfuncionario para argumentar, para demostrar en base a la ley si efectivamente él es responsable o no, ¿verdad? Hay que recordar que existe en todo esto el precepto constitucional de la presunción de inocencia, en tanto y cuanto una persona no es sentenciada después del debido proceso que se tiene derecho en la Constitución. Y esto lo digo así en términos generales para quien sea, y de manera específica para el general. Esa es mi opinión. Sobre el tema de la próxima, digámoslo de esta manera, en el mes de agosto, entiendo yo,
lo ha programado la Asamblea Legislativa, la interpelación del ministro actual de Defensa. Pues primero lo que uno esperaría es que surja de ese juicio político, porque yo no sé por qué hay personas que digamos se alarman cuando se dice que una interpelación es un juicio político. Es que todo lo que ocurre, hablemoslo solo en el caso de la Asamblea, todo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, todo, sin excepción, es eminentemente político, que tiene que ver con políticas públicas o que tiene que ver con todas las competencias que tiene la Asamblea en la Constitución, con los temas que le competen de la vida nacional o de lo que nos corresponde como país fuera, y que la Asamblea puede intervenir. Entonces, por lo tanto, creo que nadie debe de alarmarse en que ese calificativo exista. Y por lo tanto, creo, mi expectativa, y me imagino yo que es la expectativa de muchos compatriotas, es que aparezca de ese proceso de interpelación la responsabilidad de quién, si es el responsable el ministro de haber hecho lo que hizo, o es responsable el comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente de la República, como manda la Constitución de la República. Eso creo que al revelarse eso, creo que la ciudadanía se debería dar por satisfecho de ese proceso que va a realizar posteriormente la Asamblea Legislativa. Y si realmente se evade esa responsabilidad, entonces habrá sido tiempo perdido, ¿verdad? Porque semejante situación que le ocurre a un país como el nuestro, que su democracia está bastante tierna, bastante joven, sin lugar a duda es lamentable, y todos sabemos cuánto fue condenado, tanto nacional como internacionalmente. Por lo tanto, creo que hay mucha expectativa. Listo. El otro tema dentro de lo que se ha dado en los últimos días es la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en torno a la elección de magistrados de la Corte de Cuentas. Esta mañana Bessie Ríos señalaba que le parecía la sentencia, le llamaba muchísimo la atención, porque si bien es cierto, los declara inconstitucional, pero dejan que termine el periodo para el cual fueron electos, pero dice que no se vuelva a repetir y pueden estos magistrados ser a la misma vez nuevamente candidatos para esta elección. Lo que le llamaba la atención a la abogada en comento es que van a seguir en el puesto, fueron elegidos inconstitucionalmente, pero todo lo que hagan de aquí para adelante va a seguir teniendo firmeza. Eso le llamaba la atención. ¿Su opinión, doctor? Pues sí, no deja de ser curioso, ¿verdad? Es decir, no es la primera vez que la Corte hace siesta, pero la anterior Corte hizo algo parecido cuando declaró que era inconstitucional el nombramiento de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la misma Corte, y entonces dijo que, sin embargo, por el bien jurídico tutelado, no sé cuál es el término, dejaba como legales, como correctas las intenciones las acciones de lo que hubieran hecho esos magistrados. Pero es raro, o sea, es una especie de melcocha extraña, y no solo es una melcocha extraña, sino que realmente la Corte, hoy por hoy, no solo en este punto, que es un poco extraño, digo, porque ya pues tiene que hacer la nueva elección, pero le pide a la Asamblea que no vuelva a cometer el error, pero dice que son los mismos candidatos que pueden seguir participando. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Y del otro lado, digo, la Corte está, y este es un llamado de atención muy respetuoso, pero muy firme para la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, lo dicen los diputados, lo dice el diputado Parker, lo han dicho los diputados del FMLN, lo han dicho algunos diputados de Arena. Ya existe un decreto legislativo, el 661,
que regula toda la salida de la pandemia y la apuesta de la economía. Y sin embargo la Corte se está, como dicen en mi pueblo, y lo digo con respeto, se está haciendo la de los panes. Está no queriendo responder sobre el decreto 661 y ese decreto es imperativo responderlo. Si la Corte no hace lo debido, la Corte por omisión estará siendo también corresponsable de la muerte de los salvadoreños. Porque aquí, en este momento, la pelota está en la cancha de la Corte. La Corte es la que tiene en sus manos, la Sala de lo Constitucional es la que tiene en sus manos la salida constitucional para darle salida pues a todo el país. Ahora, si ellos piensan que no es constitucional, igual que lo digan, pero que lo digan de una sola vez, porque el bachiller Bukele sigue queriendo hacer las cosas muy a su manera. En este momento el bachiller Bukele ha dado un decreto a través del ministro Alaví, que francamente ya ni siquiera se habla de lo incongruente de sus acciones, en donde dice cuál va a ser la reactivación económica, y la segunda parte la tira para finales de agosto. Por amor del cielo, toda Centroamérica y el mundo entero se está reactivando y tienen ya pruebas a discreción, y aquí no hay pruebas. Aquí hace un show mediático mandando a tomar pruebas ahí en el parque del Salvador del Mundo, metiéndole a todos el hisopo, y eran colas de personas. Realmente la Corte está llamada a responder sobre el decreto 661, por un lado, y por el otro lado el Ejecutivo tiene que entender que no está sobre la ley. Todo esto que está pasando es atípico. El último de los funcionarios que también está incumpliendo la ley es el que se ha dejado la barba al estilo de Bukele, el señor fiscal. El fiscal general de la República, a juicio mío, y que yo evidentemente pues no he sido amigo de Munguía Payés, pero a juicio mío, esta es una cortina de humo que ha sido orquestada desde Casa Presidencial con la Fiscalía de la República. No digo que sea esto así en el sentido que no me consta, pero da la impresión, porque todo lo demás en la Fiscalía se hace la de los panes también. Y por el contrario, empieza a responder sobre cosas del pasado, que este no es el momento para hacerlo, ni con Munguía Payés, ni con otras cuestiones. Yo no estoy diciendo que esto haya sido bueno, yo fui muy crítico de esa tregua, si es que ocurrió. Y creo, como dice Calixto, que esto va a servir para que los salvadoreños pues sepamos cuál es la verdad. Pero no puede el fiscal de la República hacerse el suizo con lo que está haciendo el gobierno y querer desviar la atención hacia otros lugares. Calixto Mejía, ¿su opinión? Sí. Mira, da la impresión... bueno, antes de decir esto, hay que recordar que actualmente está en discusión en la Asamblea Legislativa la elección próxima de los futuros magistrados titulares, pues, llamémosle así, de la Corte de Cuentas de la República. Y en esa discusión que ya tiene algunas semanas, pues, se da la resolución de la Corte. Da la impresión, entonces es una cosa, por eso utilizo esa palabra, da la impresión que como que lo que se quiere es afectar de alguna manera, las precandidaturas de los actuales 3 magistrados que, entiendo yo, han sido ya entrevistados, al igual que decenas de otros profesionales por parte de la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa que está abordando el tema. Da esa impresión porque es bien rara. Yo no me voy a ir en este punto por el lado constitucional, por el lado jurídico, sino más por el contexto y más con la naturaleza política que tiene ese fallo, porque también hay que recordar que todos los fallos de la Corte tienen también en su interior naturaleza política. Ahora bien, más allá de eso, yo por eso tengo mucha
expectativa de la elección que va a ser la Asamblea Legislativa, porque creo que al igual que la Fiscalía General de la República, uno esperaría que la Corte de Cuentas sea obviamente apegada a la Constitución y a su ley propia, sean valientes generando contrapesos según su ley, pues, y insisto en esto porque no se trata en esto de hacer una cosa por hacerla, sino en base a ley, contrapesos en este caso, al proceso democrático que está siendo amenazado en el país. La Corte de Cuentas es una institución fundamental para el proceso democrático en el país, porque tiene la responsabilidad de contarle las costillas, guste o no, a todos los funcionarios de todas las instituciones públicas sin excepción. Y entonces, por lo tanto, uno esperaría que la Asamblea elija a profesionales independientes, valientes y que simplemente cumplan las atribuciones que le da la Constitución y su ley. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y así llegamos hasta el día viernes, precisamente presentándole lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo de todo lo que se vio y lo que no se vio en el transcurso de la semana, de lunes a viernes a las 8 en puntito. Usted nos puede sintonizar por Canal 30 Tele 1, la invitación para que nos acompañe la próxima semana, donde tenemos el abordaje de los tópicos más emblemáticos que acaecen en nuestro país y, por supuesto, todos aquellos actores que hacen noticia. La invitación para que nos acompañen la próxima semana en 8.com por Canal 30 Tele 1. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó el resumen de la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.